fiesteros, este es Helio Piedra y ahora mismo estás disfrutando del tercer episodio de Helio Piedra Podcast. Simplemente una plataforma para resaltar esas personas que hoy en día desde nuestra comunidad Gainesville, Florida, hacen un impacto no solamente en la comunidad, pero realmente en nuestra cultura latina y también otras culturas. Personas que no solamente son lindas por dentro, pero además están llenas de herramientas que enriquecen todo lo que nosotros llamamos un legado cultural. Aquí desde Gainesville, Florida, señoras y señores, hasta Puerto Rico, el mundo. Hoy tenemos un invitado sumamente especial para mí en lo personal, también para nosotros acá en Tu Fiesta Radio, por muchas razones. Número uno, esta persona fue la primera persona la cual yo tuve la oportunidad de hacer música aquí en Gainesville, Florida. Número 2, el hombre es un artista increíble, autodidacta, virtuoso de los instrumentos que vamos a estar conversando. Además, es como dicen que Cuba y Puerto Rico son de un paro las dos alas. Bueno, tenemos por primera vez acá un artista que llega desde la Isla del Encanto y que conste que este no es el show de la mañana. Señoras y señores, vamos a recibir con la algarabía que él se merece a mi hermanazo Gilberto de Paz. Gilbert, bienvenido. Muchas gracias, Elio, muchas gracias. Que sí. Estoy sumamente emocionado de tenerte aquí porque tú sabes que te aprecio y eso a ti, a tu familia, y siempre pues pensé en que quería verte sentado en esa silla. Recuerdo que me senté con mi papá haciendo una lista de personas y no me va a dejar engañar Helio Piedra, de personas que me encantaría de verdad tener esta conversación y tenerlos en el podcast. Y ahí estabas tú, Gilbert. Finalmente lo logré, que entrara a los estudios. ¿Cómo estás en esta tarde? Estoy fenomenalmente bien. No quiero decir mucho porque obviamente lo que ¿verdad? Así rapidito hace frío. O sea, exactamente. Sin decir en qué época. Exactamente. Está un poquito frío, pero está básicamente un día espectacular. Estoy desde tempranito haciendo mis cosas por ahí y saqué este paréntesis para venir a, obviamente, aceptarte esa invitación tan calurosa y compartir contigo un rato, porque igualmente te aprecio muchísimo y te admiro más. Así que gracias. Para mí un placer. La verdad que eres siempre sentarse a hablar con Gilberto es especial porque te ríes y si lloras posiblemente de la risa y mucho más que vas a aprender también muchísimo. Así que prepárense señoras y señores para ustedes pasarla bien, pasarla sabroso. Y antes de comenzar con las preguntas, tenemos un sinnúmero de preguntas para compartir con todos ustedes acerca de acá nuestro gran amigo, el maestro Gilberto de Paz. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des clic a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas cuando vengan también los resúmenes de este tremendo episodio. Eres, Gilbert, tienes tantas aristas, ¿no? Dentro de tu vida. Eres tantas diferentes cosas y profesiones dentro de una sola persona que a veces yo me pregunto, wow, o sea, que una vida, en una sola vida has hecho tantas cosas. Yo honestamente tenía la percepción que habías nacido en Puerto Rico, pero ya veo que no es así. Naciste, entiendo, en los Estados Unidos y eventualmente vas a vivir a Jayuya, Puerto Rico. Cuéntanos, ¿dónde es que nace Gilberto de Paz y cómo es esa transición a la Isla del Encanto? Pues mira, en una época, hace muchos años, yo vengo de una familia bastante extensa. Entonces, uno de mis tíos se mudó a Pasadena, en California, con su esposa, que fue la actriz Sandra Rivera. Y Sandra Rivera en ese momento fue a Pasadena a estudiar en el Pasadena Actors Playhouse. Y con ella se fue mi tío. Y claro, como en todas las familias hispanas, llegan unos y esos jalan a los otros. Y así fue como pues mis tíos, uno a uno, con sus esposas o solos, fueron llegando a Pasadena y se fueron instalando. Y en ese mismo grupo mi papá y mi mamá, que de hecho me concibieron en Puerto Rico, pero ya mi mamá iba encinta, o sea, ya iba conmigo, llegaron a Pasadena y da la casualidad que nací allá. Pero a los 3 meses de nacido ya habíamos regresado a la isla. Wow. Y entonces toda mi niñez y mi adolescencia la pasé en Jayuya. Qué lindo. Y en algún momento te enteraste, ellos te dijeron, ¿por qué ellos regresan? O sea, ¿por qué ellos vienen a Pasadena y entonces deciden regresar a Puerto Rico?
Bueno, me imagino que por muchas cosas, o sea, por las mismas cosas que son universales en todos los hispanos que salen. En el caso de mi papá estudió en Estados Unidos, de hecho, su carrera universitaria la hizo en Luisiana, pero mi mamá no, mi mamá era bien boricua y bien aferrada a su familia y a sus padres. Entonces, pues cuando nazco yo, ya había 2 hermanos más un hermano y una hermana. Mi mamá ve que mi papá se iba a trabajar y eso, y ella estaba sola. O sea, y dice, ¿por qué no nos vamos al pueblo? Porque allá me ayuda mi mamá con los niños y tenía todo ese grupo de apoyo. Claro. de la familia y del mismo pueblo. Y entonces también los viejos de mi papá lo quieren en Puerto Rico porque era el único varón y mi abuelo pues tenía sus negocios y sus fincas y eso y lo quería al lado de él. Y por eso estuvieron tan poco tiempo. Otros de mis tíos se quedaron más tiempo, tuvieron más hijos allá. Pero somos 8 hermanos en total. De todos nosotros, el único que nació en Pasadena fui yo. Oh, wow. Entonces, todavía me imagino tienes familia allá todavía en No, Pasadena. Fíjate, esa estadía de la familia duró en Pasadena algunos 10 años. Okay. Y todos terminaron regresando a Puerto Rico. Te quería preguntar, porque como decía al principio, tienes varias aristas de tu vida que te has desarrollado profesionalmente hablando, entre ellas la música. ¿Cómo influyeron las montañas de Jayuya y tu padre Oscar, que by the way es un poeta? Más adelante van a enterarse porque en tu carrera artística y en esas raíces musicales que tiene Gilberto de Paz. Es bien interesante porque, fíjate, en Jayuya yo comencé en la actuación. Yo hacía teatro en el teatrito de la escuela y yo era el nene ese que se atrevía. Porque siempre en la escuela hay un nene que se atrevía. Me imagino que en la escuela eras tú. Entonces me ponían a declamar frente tú sabes, a la clase cuando hacían las actividades. Todavía en esa época yo no cantaba ni tocaba instrumentos. Pero yo era el que pues iba y declamaba, hacía obras de teatro. Era el único que me atrevía a desfilar con las princesas cuando hacían los desfiles en las fiestas patronales. Me llamaban a mí porque yo era el único que se atrevía a ponerse una chaqueta y a desfilar con las muchachas. Mis amigos no se prestaban para eso. Pero ¿qué pasa? De Jayuya es bien curioso porque es un microcosmo. En un pueblo pequeño tú puedes identificar a todos los personajes de la obra que es la vida, ¿no? Entonces, los que eran músicos, pues eran muy celosos de su cuestión. Entonces, si a mí que me gustaba cantar y me estaba tratando de desarrollar, yo iba donde uno de mis amigos que tocaba instrumentos, pues, o no me quería acompañar, porque no quería deslucir, o me ponía las canciones bien difíciles. O sea, me buscaba unos tonos. Oh, wow. Para que me estrellara, ¿tú me entiendes? Los tonos de que no los canta nadie. Exacto. Entonces no me quedó otra alternativa que buscar una guitarra que tenía mi prima, que se la habían comprado, pero ella ni para aquí ni para allá, ni la miraba la guitarra, y se la tomé prestada, nunca se la devolví. Y me puse a aprender a tocar guitarra con métodos de guitarra de Pilo Suárez. Pilo Suárez fue el primero que sacó unos libritos, unos panfletos, donde tenía las letras de las canciones con los acordes. No era cifrado, eran los acordes. Pues eso fue con la guitarra. Empecé con la guitarra, también con el acordeón, que un barbero tenía un acordeón, pero eso es otro dato curioso. En los pueblos pequeños, los barberos, como tienen mucho tiempo entre manos, entre cliente y cliente, se entretienen tocando instrumentos, o sea, haciendo música. Entonces siempre tienen un cuatro, una guitarra, maracas. Y este barbero, que no tocaba ni palitos, tenía un acordeón pequeño. Increíble. Y yo tuve que estar 6 meses brillando zapatos, con una cajita de zapatos, pues se cobraba 5 centavos, 10 centavos, era lo más que se cobraba. Wow. Limpiando zapatos para comprarle ese acordeón por $15. Me acuerdo que para mí en aquella época $15 era, o sea, era mucho dinero. Claro. Pues le compré el acordeón y aprendí a tocar solo. Como todo lo que aprendí a tocar, lo aprendí a tocar solo. Increíble. Y entonces esa es la historia de por qué empiezas en la guitarra. Porque ahí nos dirigíamos. Sí. Además de que eres una voz increíble, tienes una voz de bolero, de feeling. A mí me encanta de ese género feeling. También tocas la guitarra y te acompañas además. Era una de mis preguntas, que cómo habías aprendido a tocar la guitarra. Pero bueno, ya sabemos que se la cogiste prestada a la prima, la guitarra. Nunca se la devolví. Impresionante. Hablando de boleros, hablando de tu voz, de verdad que tu magnífica voz, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia escuchando
boleros junto a tu familia? Porque, o sea, esas raíces de, por ejemplo, el disco de tu padre, de las poesías, ¿tienes algunos recuerdos de tu infancia en cuanto a los boleros? Claro que sí. Bueno, la música en general fue prevalente en mi infancia, porque en esos pueblos pequeños también hay un asunto que hay muchos bares, o sea, hay muchos kiosquitos, negocios de comida y bebida. Y en todos esos negocios había lo que nosotros llamábamos una bellonera, que en otros pueblos le dicen rocola. O sea, que es básicamente lo que tú le echas moneda y te tocas las canciones. Oh, ya. Ok, la maquinita que tú le pones el dinero para que toque. Exacto. Tú le echabas 25 centavos y escogías 5 canciones. Pues cerca de mi casa, porque yo vivía en el mismo centro del pueblo, había varios negocios que desde el amanecer tenían la bellonera y todos competían, entonces la tenían a toda boca, como digo yo. Y en esos sitios pues se refugiaban pues los despechados, los despechados de amor. Iban a beberse sus tragos ahí y a echar sus boleritos. Y bueno, sírveme en la copa rota. Exactamente, todo eso. Pues obviamente eso es algo que ya, como digo yo, por osmosis se te queda, porque claro, siempre he tenido muy buena memoria, entonces se me quedaban las canciones con las melodías. Pero eso no fue la influencia. Yo te puedo decir exactamente qué fue lo más que me impresionó a mí de niño para yo conscientemente decir eso yo lo quiero hacer. Y fue en el aniversario de los 50 años de casado de mis abuelos. Un amigo de un primo que vino del área metropolitana de San Juan fue con una guitarra. Y ese tipo se sentó a cantar con la guitarra. Y yo de niño, yo tendría 7, 8 añitos, lo más. Me quedé loco de ver cómo ese tipo con una guitarra acaparó toda la atención. O sea, aquello de repente se quedó en silencio y el tipo empezó a cantar y yo... Eso es lo que yo quiero hacer. El hombre se robó el show, como decimos. Básicamente, o sea, él estaba cantando boleros y canciones, tú sabes, románticas y eso, y me impactó mucho. O sea, la emoción que transmitía, que la gente, cómo les impactaba. Qué increíble eso. Uh-huh. Entiendo que en su momento, para continuar hablando de tus inicios de tu niñez, porque honestamente, y te digo, esto es algo que a mí me encanta hacer cuando vas escudriñando esa raíz en este caso de Gilberto de Paz, ¿no? Tenemos este privilegio. Entiendo que vas a estudiar en Mayagüez también. Sí, mira, lo que sucedió fue que en Puerto Rico, pues... yo tuve, como te digo, yo no era buen estudiante en el sentido que yo no estudiaba mucho, pero yo tengo todavía buena memoria. Yo estudiaba al día antes del examen. Como dicen en Puerto Rico, me embotellaba la información prueba. Y después salía, y pues salía bien en los exámenes. Yo le debo mucho a una tía abuela que yo tuve, que desde que yo era niño, bien pequeño, ella me hacía cuentos, los cuentos de las 1001 noches, de Alibaba y los 40 ladrones, desde que yo era niñito. Entonces todo ese vocabulario, y luego me introdujo, me presentó la literatura universal. Yo leí El Quijote, Marianela, todos esos libros. Después empecé con Hermann Hesse. Y así la lectura, ella fue la que desde pequeño me compartió esa pasión que ella tenía. Y me ayudó mucho sin darme cuenta, porque me dio mucho vocabulario y me enseñó a disfrutar de esa cuestión. ¿Y por dónde íbamos? ¿Cuál era la pregunta? Sí, no, y básicamente hicimos una transición de Jayuya a Mayagüez. ¿Por qué llegué a Mayagüez? Exactamente. ¿Qué influencia en ti crees que aún llevas de esa estadía que tuviste en Mayagüez? Pues como te iba a decir, yo pues que empecé por un lado y me fui por otro, pero como era buen estudiante, saqué buenas notas en el examen de admisión, pero yo no quería ir a Mayagüez. A Mayagüez fue mi hermano, que ahora es médico. Y porque eso es un colegio de ingenieros y de agricultura. Yo no quería ser ni ingeniero ni agrónomo, ¿entiendes? Yo recibí una beca para ir a San Germán, al Politécnico, a estudiar música. ¡Wow! Pero mi mamá me dijo que no. Y mi mamá era fuerte, era una mujer empoderada. Hasta el día de hoy lo es, a sus 94 años. Wow. Entonces, ella me dijo, no señor, usted fue aceptado en Mayagüez, que es mejor universidad, usted va para Mayagüez. Yo, pero mami, ¿qué yo voy a hacer en Mayagüez? El desquite fue que yo lo que hice en Mayagüez fue teatro. Yo lo que hice fue, me fui para el Departamento de Humanidades y yo hacía cuanta obra de teatro había, yo estaba metido en esa obra de teatro. Wow. Y estuve 2 años en Mayagüez, luego me transferí acá a Gainesville, a UF,
porque ellos se mudaron para acá y mi mamá no me quiso dejar allá solo tampoco. Entonces, eso ha sido la historia de mi vida. Increíble. Y después de eso, Gilbert, llegas aquí a Gainesville, tengo entendido. O sea, tu transición, Jayuya, obviamente, bueno, Pasadena, Jayuya, Mayagüez, y llegas aquí a Gainesville. ¿Cómo fue esa transición y qué impacto? Cuando tú llegas a Gainesville, ¿en qué año llegas a Gainesville y cómo te sentiste esa transición de Puerto Rico a Gainesville? Que si siempre ha sido pues categorizado como un pueblo tranquilo, una ciudad que realmente lo es. Imagínate en ese entonces, ¿cómo fue tu llegada aquí a Gainesville? Hace muchísimos años de eso. Eso fue en el 78. Wow. En el 78. Yo tenía 18 años entonces. Y cuando llegué, lo más que me impresionó fue en un invierno que yo llegué aquí, los pinos. Todo estaba lleno de árboles. En aquella época el aeropuerto era un hangar solamente. O sea, tú aterrizabas en la pista, te bajabas por una escalerita ahí al pavimento y caminabas hasta un hangar. Y de ahí te iban a buscar. Entonces, la 39 eran 2 vías solamente. Wow. El aeropuerto siempre ha estado más o menos en el mismo sitio. Y desde ahí, pues mis papás vivían acá, todavía en la 39. Todo ese camino, yo lo que veía era pinos, árboles. Y el olor ese del frío, porque también estaba frío, estaba como a 40 grados cuando yo llegué. Eso fue lo más que me impactó. Wow. Que en todas las casas había muchos árboles en los patios. Wow, había mucho hispano acá. ¿Cómo era la comunidad latina en ese entonces? Muy pocos. Los hispanos que estaban aquí, recuerdo que había solamente un negocio que se llamaba The Spanish House, que era un restaurancito de un cubano, que era lo único que había. Todo lo demás eran estudiantes que estaban aquí transicionalmente y como 5 o 6 familias que llevaban años acá, que de hecho por eso fue que vinimos por una de esas familias. Llegamos hasta Gainesville. Pero no había casi nadie. O sea, uno se asombraba cuando iba a algún sitio y escuchaba a alguien hablar español. Porque... Imagínate. Y entonces acá fundaste la agrupación Sin Tiempo, eventualmente. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a fundar esa? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo tú dijiste, bueno, ahora yo quiero fundar esta agrupación, quiero inspirarme? ¿Cómo te bajó la musa para...? No, eso nació orgánicamente. Aquí lo que sucedió fue que en la Universidad de la Florida todos los años hacen un talent show, ¿sabes? Un concurso de talentos donde... Que de hecho creo que todavía lo hacen, ¿verdad? Todavía lo hacen. Entonces, todas las organizaciones de estudiantes filipinos, chinos, los turcos, los hispanos, pues participan. Pues ese año pues necesitaban músicos de Puerto Rico y me fueron a hablar a mí porque ellos sabían que yo me pasaba con la guitarra por ahí cantando y serenateando para llegar plena y bomba. O sea, esa era la representación. Yo fui con la representación de Puerto Rico y había una representación de Venezuela que sí eran músicos de verdad. O sea, yo soy un músico, como tú dices, yo soy autodidacta, pero aquí había unos músicos buenísimos. O sea, que habían estudiado y había una muchacha que ahora mismo está en Miami, Yolanda Tepedino, que tocaba la mandolina, había un violinista, estaba Franklin Lozada, que tocaba guitarra, bajo y piano, que ahora mismo está tocando con los Gypsy Kings en Francia. Entonces, cuando ellos me vieron, pues ellos tenían muy buenos instrumentalistas, pero no tenían vocalistas. Entonces yo estaba cantando con el grupo de Puerto Rico y tocando. Y tú sabes, detrás, cuando terminamos la presentación, que fuimos atrás, total ese año no ganamos ninguno de los dos, nos ganaron los filipinos, yo no sé quién, con las tablitas esas del brincoteo que hacen. Pero estábamos muy contentos y pues ahí nos intercambiamos números. En aquella época no había celulares, ni email, ni nada de eso. O sea, había que llamar, como digo yo, por el bejuco, que era el teléfono ese. Del cable, que el cable era más largo que diciembre. Y te daban un teléfono, entonces tú llamabas y preguntabas por alguien y dices, no, él no vive aquí, es que él a veces viene. Entonces había que dejarle un mensaje para que te llamara, ¿no? Una locura. Increíble. Me acabas de acordar esas situaciones en Cuba, de la casa de la esquina, que era un teléfono que todo el barrio lo cogía para que llamaran ahí. Y uno nunca se sabía si era Pedro, Juan, Mercedes, la que vivía ahí. Qué cómico eso que me cuenta. Y es así. Entonces, pues empezamos nos reunimos y bueno, nos vamos a esperar el año que viene, ¿verdad? Para la presentación. Entonces, de repente sale que Franklin, pues lo que a él le gustaba era la salsa. Y había uno que había tocado con la Dimensión Latina también, que estaba aquí estudiando un doctorado, un posgrado. Claro que Dimensión Latina es este grupo de Venezuela de Oscar de León. Pedro García, que es timbalero. Entonces Pedro, pues,
Franklin Lozada agarró el piano, Pedro agarró el timbal, Ali Chevy, que todavía está tocando por ahí, Ali tú lo conoces. Claro que sí, tremendo músico. Ali estaba estudiando física nuclear aquí. ¡Wow! De Malasia, él estaba aquí con una beca estudiando física nuclear. Y él era rockero, lo que tocaba era guitarra eléctrica y tú sabes, Journey, eso era lo que le gustaba a él. Pero lo pusieron a tocar bajo, porque la novia de él en aquel momento era venezolana y entonces él se interesó por la música. ¡Wow! Y entonces estaba pues Ali, estaba Franklin, había otro muchacho venezolano que tocaba conga y también se unió al grupo y de repente pues teníamos un grupo que tocaba salsa más que todo y jazz latino. Y empezamos a presentarnos en los hoteles, el Holiday Inn, hasta ese momento no teníamos nombre. Holiday Inn, Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo pues eventualmente se va. Y cuando se empiezan a ir músicos, pues yo digo, bueno, pues voy a tener que hacer algo porque entonces ¿quién se quedó aquí? Se quedó Ali, me quedé yo y empecé a buscar otra gente. Y con eso pues me fui yo al piano y busqué un trompeta, busqué el saxofón. Un formato un poco más pequeño. Para hacerte la historia necesitamos como 3 horas porque es mucho. Sí, muchas diferentes fases. De hecho, me salté totalmente que Sin Tiempo empezó antes que ese grupo bailable. Sin Tiempo empezó después de esa presentación en la universidad, de ese concurso. Formamos un grupo acústico con la mandolina, el violín. Wow. Y entonces nos llamaron porque nos íbamos a presentar en la, ¿cómo se llama? La feria esa que hacen aquí al lado del aeropuerto. Fairgrounds. Ok, sí, the Fairgrounds. En los Fairgrounds. Y me dijeron que cuál era el nombre del grupo. Entonces yo le dije que una muchacha que hablaba un poco español, le dije, mira, es que no hemos tenido tiempo, estamos casi sin tiempo para buscar nombre todavía. Y la cuestión fue que ella apuntó Sin Tiempo. Y nos anunciaron como Sin Tiempo y a la gente le gustó. Wow. Porque en inglés sin quiere decir pecado, claro. Tú sabes, como tiempo de pecar. Entonces wow. lo interpretaron como tiempo de pecar. O sea, ella los escribió como salió y lo interpretaron como salió. Exactamente. Entonces se quedó el grupo Sin Tiempo. Sin Tiempo, qué maravilla. Esa era una de mis preguntas que íbamos a conducir ahí porque me estaba bien curioso cómo sale ese nombre. Nadie tenía tiempo para ensayo ni nada, pues ahí se quedó Sin Tiempo. Increíble. Y bueno, Sin Tiempo vale resaltar que fue la época más bien de los 80, ¿no? En tu época de los 80. Y ya después, en la época de los 90, que es una época que tengo una pregunta importante. Durante esos años trabajaste con Lidia Jandal y Manolo Monjil, al cual le mando un saludo desde acá, amistosamente, tremendo músico y una gran persona. Lo considero mi amigo en lo personal. Te mando un saludo desde acá. ¿Qué significaron esas colaboraciones para tu desarrollo artístico? Bueno, doña Lidia Jandal, que fue una compositora hondureña, que muy prominente, una personalidad de Honduras. Ella estuvo en Atlanta y allá intentó hacer algo con su música, pero obviamente no había músicos hispanos. Ella había hecho cosas con Marco Antonio Muñiz anteriormente. En Honduras, obviamente, le habían arreglado algunas de sus canciones. Pero cuando estuve en Gainesville, una vez que fue cuando Emilianos cuando Emilianos comenzaba, que era solamente un localcito, yo cantaba allí los jueves en una tarimita, y ella fue y me escuchó cantando. Yo estaba cantando pues bolero, con lo que yo siempre hacía, y se interesó. Entonces se me acercó y me dijo quién era ella. Yo desconocía totalmente quién era ella, y me invitó a su casa. Entonces me dijo el proyecto que tenía. La cuestión fue que yo le dije, como no, yo con mucho gusto. Y entonces fui a Puerto Rico, o llamé a Puerto Rico a buscar de los amigos míos que yo sabía que eran músicos, porque eso es así. Ya en esa época yo estaba en mis 20 y pico, casi 30, y pues me busqué unos amigos y empezamos a hacerle los arreglos y qué sé yo, y así surgió La Canción del Recuerdo, se llama la producción. ¿Y eso fue un disco, un DVD, un álbum? Eso fue un CD. Un CD completo. Sí, exactamente en la época que empezamos a hacer eso era que estaba empezando el MIDI. El MIDI todavía no se conocía. Y en esa época que empezamos con los arreglos fue que salió el MIDI. Por eso se pudo facilitar, porque compramos los equipos y empezamos a hacerlo todo con MIDI. Entonces le metíamos una cosita en vivo y qué sé yo.
Y ahí salió ese proyecto que no fue un proyecto muy ambicioso, pero tuvo cierta acogida allá en Honduras más que en otros sitios. Qué maravilla, eso que me cuentas de los MIDI me trae mucha, no nostalgia, pero me trae mucha incluso curiosidad de esa época. Recordemos que los MIDI dieron la posibilidad como herramienta, ¿no? A las personas, ya estamos entrando un poquito en técnica musical, pero como herramienta le dio la posibilidad a todos estos grupos, Tierra, Viento y Fuego, era Wind and Fire, Kool and the Gang, a la sonoridad esta tan peculiar, ¿no? Y la música en los 80 era tan impresionante. En la música americana y la música latina había buena música. Oh, sí. Incluso eso que, regresando a lo que mencionaste de los boleros, esa era la época, señores, donde los grandes boleristas, de lo contigo en la distancia y todos estos temas, que era una maravilla, increíble. Pues qué impresionante. Háblame un poco de cómo Manolo Monjil, o sea, influyó también, ya por la parte de Manolo, me comentaste de Lidia, pero la parte de Manolo, ¿cómo ha influenciado tu vida artística? Bueno, Manolo es un hermano para mí. O sea, nosotros nos conocemos de hace muchísimos años cuando Manolo es 10 años más joven que yo. Es como mi hermano menor. Entonces, Manolo vino desde Puerto Rico a Ocala. Oh, wow. Su papá tenía caballos de carrera y tenía una finca acá en Ocala y tenía una en Puerto Rico. Y se pasaba, ese era el negocio de él. Enviaba caballos, traía caballos a entrenar acá, los enviaba para allá. Y Manolo vino a quedarse un tiempo con él. Y en esa época había un primo mío, un primito segundo, que se estaba quedando en la finca también porque tuvo problemas en Puerto Rico y el papá lo envió acá para que se tranquilizara un poco. Y el primito nos vino a visitar y cuando vio que yo estaba en la música me dice, no, el que tú tienes que conocer es a Manolo, que está aquí en Ocala. Y yo le dije, ¿qué tocas? Y me dijo, muchacho, toca de todo, toca saxofón, piano, canta. Y yo le dije, yo tengo que conocer a ese tipo. Y me fui para allá a conocer a Manolo. Y eso fue instantáneo, o sea, la química de nosotros, eso fue, nos hicimos amigos inmediatamente. Entonces yo lo que hacía era que salía de trabajar de Emiliano cuando yo era mesero en esa época. Yo trabajaba de mesero desde que abría el restaurante hasta que cerraba. Y cuando cerraba yo me iba para allá, para Ocala, y me metía con él en un mobile home que él tenía en la misma finca, y allá nos poníamos a grabar con una grabadorita de 4 canales que yo tenía. Y ahí fue que empezamos y después de eso nos hicimos compadres. Él se casó, yo fui el padrino de boda, después el padrino de sus hijas. El chancletero ha tenido 4 hijas. Sí, 4 hijas y de 3 mujeres diferentes. Oye, no, pero yo te digo algo. Yo les tengo una anécdota bonita que compartirles a todos ustedes en cuanto a Manolo Monjil. Y obviamente ya Fast Forward Tropics, que todavía no hemos hablado de eso, pero tengo que hablar de cuando el evento tan lindo que preparaste junto con tu familia para recaudar fondos cuando lo del huracán María. Los damnificados, claro. Eso, honestamente, a mí me marcó, yo le digo, o sea, a mí me marcó como latino, como cubano, como persona, como todos los ejemplos que puedas poner. ¿Por qué me marcó? Porque lo que sucede es que, bueno, pasa el huracán María, desafortunadamente y tristemente, obviamente vamos a hacer un fast forward rapidito, vamos a irnos un poquito más al futuro, muchos años después. Y yo no conocía a Manolo, esa fue mi oportunidad, porque realmente es un tremendo privilegio, ¿no? Encontrarse con una persona como Manolo, que además de ser talentoso, ser un virtuoso de lo que hace, es una persona excelente y pude compartir con él, gracias a ti, Gilbert, y a tu familia, a través de este evento y de conocerlo más como persona. Imagínate este artista que viene desde Puerto Rico a tocar aquí, en un lugar donde hay otros boricuas o otras personas hispanas, que en mi caso yo no soy boricua, pero un cubano pues que me conmovió mucho la situación. Y yo recuerdo, yo no sé si tú recuerdas esto, pero cuando estábamos tocando la canción Preciosa, obviamente, Preciosa te llevo dentro, todo el mundo conoce esa canción. Y pues obviamente ahí hasta el que estaba cantando no pudo cantar, o sea, porque era un sentimiento. Y cuando se cantó esa canción, y cuando se cantó la canción, cuando Manolo canta la canción Me Levantaré, madre mía, esa es una canción que te eriza realmente toda la piel. O sea, ¿sabes la canción que te estoy hablando, verdad? Sí, la compuso para eso especialmente. Y la grabó en casa, sí. Increíble. Quería hacer un paréntesis y mencionar este evento tan increíble que a mí me marcó. Te digo, yo recuerdo ese evento con muchísimo cariño y recuerdo que se logró la meta, ¿verdad? Se logró el gol de recabar los fondos necesitados y se fueron enviados a FEMA a través de tu familia y todo. Y fue todo un proceso tan
tan increíble, tan linda la experiencia, que wow, de verdad yo me siento muy orgulloso de eso y agradecido de que además ustedes me han llamado para ser parte. Yo estaba tocando el piano, Manolo estaba tocando y cantando. Teníamos una banda chévere para ese. Sí, hay grabaciones de eso. Para ese evento. Y no, pero antes que se me olvide, y hay que darle crédito, Laura fue la que se encargó de toda la organización. O sea, yo aporté ahí lo que hice, pero el crédito hay que dárselo a Laura, que ella fue la que organizó todo eso. Ella fue la que buscó todos los, como te digo, las plantas eléctricas. Wow. Ella fue la que se encargó de buscar el avión para que las llevara a través de sus contactos. Y gracias a Dios, pues no se le llevó a FEMA, porque a través de FEMA, lamentablemente, hay que decirlo, mucho de eso se perdió. Oh, wow, ok. Y que luego hubo problemas, con el gobierno, que aparecieron, pues ya te digo, almacenes repletos de abastos que nunca se repartieron. Pero nosotros fuimos directamente a los sitios y a los médicos que necesitaban para sus clínicas. Le llevamos o sea, que fue más directa la ayuda. O sea, que incluso eso es más trabajo aún, más mérito aún en ese sentido. Sí, mucho más trabajo. Wow, increíble. Coordinar todo eso fue bien difícil. Y Wally estaba cantando, Laura estaba cantando, estaba Bruni, estaba un buen grupo. No, la verdad que gracias, obviamente, a Laura y a todos ustedes que llevaron a cabo ese evento. Ahora, regresando a tu carrera, regresando al mundo artístico, caemos en un tema que es otra etapa que para mí fue muy bonita, porque formé una pequeña parte de esto que vamos a hablar y se llama el disco El Alma del Poeta. Cuéntame acerca del disco, este disco se llama El Alma del Poeta, que sabemos que está dedicado, bueno, en caso que usted no lo sepa, un disco dedicado a tu padre, ¿verdad? Y que musicalizaste, entiendo, pues, su obra. Cuéntanos acerca de la obra de tu padre y el disco de Alma del Poeta, lo que representa y cómo fue el proceso de este disco. Pues mira, eso fue un proceso de muchos años. Mi papá fue poeta y siempre, su poesía está bien dirigida a Puerto Rico y a la montaña. O sea, en mi pueblo hay una montaña que son los Tres Picachos, que son 3 cerros, que siempre los comparó con las 3 razas que nos hacen a nosotros. Que es la raza indígena, que era la que habitaba allí, los españoles que llegaron y luego los africanos. Entonces, las 3 razas que nos hacen a nosotros puertorriqueños, pues son representadas por esos 3 monolitos de mármol, como él les llamaba, los 3 Picachos. Y él escribió muchísimo a los 3 Picachos. Ese siempre fue un tema recurrente en su poesía. Pero ¿qué pasa? Mi papá era fanático de la música romántica y de don Pedro Vargas y de todos esos compositores de aquella época, mexicanos boricuas, de Silvia Resach, ya tú dices, Javier Solís, me imagino. Sí, no. Pero mi papá, lamentablemente, o gracias a Dios, no cantaba, no daba una nota. Porque yo siempre digo que si no hubiese cantado, yo no estaría aquí. O sea, claro. Porque él se hubiese ido a cantar y no hubiese hecho nada más. Pero siempre le gustó. Entonces, una de toda esa obra, que son 10 temas, uno solo fue una canción. Que él me dijo, esto es una canción. Y me dijo cómo él la visualizaba, cómo él la entendía, que es Quiero una noche. Entonces, esa es la única canción donde él me dio una idea. Lo demás son poemas cortos, existencialistas, poemas al amor, porque él tuvo varias facetas, ¿no? La parte patriótica, que era la que le escribía mucho a los Picachos y a la isla de Puerto Rico, etcétera, y luego pues su parte romántica fue la segunda, y la tercera ya viene siendo la existencialista, la que de trascender espiritualmente, como a todos los seres humanos nos sucede si tenemos éxitos en esta vida, que es darte cuenta de lo que es importante y lo que no. Entonces, lamentablemente para mí, yo sí pude en vida enseñarle a él de sus poemas, como 5 que llegué a musicalizar con la guitarra y se los pude cantar. Pero todas las canciones no. Incluso una de las canciones del disco fue un poemita o un versito que él le dejó escondido en ¿cómo se llaman estos libritos de pensamientos positivos que mi mamá siempre lee uno por la mañana? Sí. Pues él le dejó escondida una nota a mi mamá para cuando me haya ido. O sea, era una despedida. Oh, wow. Y él le dejó eso ahí en ese librito, y a los 6 meses de él haber muerto, mi mamá lo encontró.
Wow. ¿Entiendes? Y yo le hice una canción de eso. Musicalizaste el mensaje. Sí, y para cantarla tuve que, o sea, me tomó más de 1 hora porque me ahogaba. O sea, cuando Increíble. porque no podía pensar en la letra porque lo que, o sea, le está diciendo cuando yo me vaya, pues voy a regresar. O sea, Es tan increíble, ¿no? y me daba que el productor me decía, Mauri me decía, pero ¿qué te pasa, chica? Y yo, es que no puedo. Emocionalmente, como una carga emocional, me imagino. Sí, una demasiado. carga bien pero Y hablando de eso, cuando tú le cantas estos 5 poemas que llegaste a cantarle a tu papá, me imagino que fue un momento increíble. ¿Cómo recuerdas que fue la reacción de tu papi? no, a él le encantó. Sí. O sea, él le fascinó. Me decía, haga con eso lo que tú quieras. Sí, le gustaba mucho. O sea, es curioso porque mi mamá pues me peleó mucho porque no quería que yo fuera músico. Pero después que empecé a despuntar y a tener éxito, pues entonces ella muy orgullosa, donde quiera, no, que mi hijo es cantante y él canta. Nene, ven acá para que le cante. Ven acá. Tú no querías que yo fuera ingeniero. Exactamente. Qué maravilla. Y de hecho, Quiero una noche es uno de los que más me gusta, ¿sabes? Sí. De hecho, que el Ballet Nacional acá, Danza Live, en Gainesville, le hizo una danza, un baile en una gala muy bonita que se hizo acá. Y es una canción muy, como se dice, inviting, como dicen, ¿no? Que te invita a disfrutar y hasta relajarte. Ese disco, El alma del poeta, está muy lindo para sentarse a disfrutar. Sí, y sobre todo la letra. Es algo, exacto, es bien chill. Es música para reflexionar. En este proceso creativo de este proyecto personal, ¿qué fue lo que más te cautivó? ¿Descubriste algo acerca de ti mismo? ¿Qué fue lo que descubriste acerca de Gilberto de Paz? Bueno, que tengo la capacidad de seguir aprendiendo y mejorando, porque yo recuerdo cuando empecé a cantar, o sea, de la canción del recuerdo a esta producción que hice de los poemas de mi papá, pues he madurado mucho como intérprete. O sea, tengo más herramientas, tengo más control de lo que quiero hacer. O sea, que no es cantar por cantar, claro. ¿Entiendes? Cuando uno es joven, uno lo que quiere es demostrar la voz que tiene. Sí. Y subir, ¿entiendes? Claro. Estás en otra onda. Te das cuenta con los años que cantar es interpretar, o sea, es transmitir algo, no necesariamente con notas agudas o graves, sino el concepto completo, la totalidad de la canción. Y eso pues fue lo más que descubrí, fíjate, y poder tener la madurez para decirle al arreglista, por ejemplo, no, eso pónmelo en este tono, esto vamos a hacerlo así, no dejarme seducir por ponme la que me reviente. Exacto, claro. Sí, vamos a cantar esto bien y no tratar de impresionar a nadie, básicamente. ¿Te atreverías a hacer un pedacito del estribillo aquí? Quiero una noche de los dos. Ya. Oye, nos vas a dejar así. No, un día vengo y ponemos Ahí está. Ponemos el disco. Lo vamos a tener en la descripción de este episodio. Acá en nuestro canal de YouTube vamos a tener el enlace para que vayan a visitar la música y los videos, que están muy lindos, dicho sea de paso. Sí. Está un trabajo maravilloso audiovisual, que de hecho se presentó para seguir expandiendo en El alma del poeta. Se presentó un DVD, ¿verdad que sí? Acá grabado en el Thomas Center, que esa fue la oportunidad donde... Claro, que ahí estuviste con nosotros. Sí, hice mi pequeño aporte de la percusión y fue una experiencia... Pequeño, no, buenísimo, muchacho. Fue una experiencia bien linda, déjame que te lo cuente. Yo me lo disfruté muchísimo y yo estaba recientemente, o sea, yo estaba aquí como en pañales, en Gainesville, como se decía. O sea, y fue una experiencia muy linda, muy fascinante, ver cómo la gente, con una audiencia en vivo, presentando el trabajo de tu padre, sus poemas. Qué lindo, ¿no? No, precioso. Yo recuerdo que hasta lloraste esa noche también. Bueno, pues imagínate, o sea, el cúmulo, te estoy hablando de 30 años. Eso se estuvo cuajando por 30 años. No, me imagino que de verdad que es lindo cuando uno disfruta esas lágrimas de wow, lo realicé, tú sabes, el sueño de papi, ¿no? El legado de tu padre, tú sabes, Correcto. de su talento, oye, son poesías. Usted tiene que escuchar ese trabajo, un proyecto increíble de tu papá Oscar. La verdad que sí, eso realmente es una experiencia que yo tuve en lo personal, que me la llevo siempre conmigo. Y bueno, ahí tuvimos a Mauri, el gran Mauri, que entiendo fue el arreglista. Mauri fue el arreglista, finalmente. Ya yo había hecho unas cosas con un gran amigo que perdimos también, que se llamó Roger Hunt, que él fue el primero que me ayudó con los arreglos en algún momento. Y estuve con Manolo también arreglando otras cositas, pero el producto final lo arregló en su totalidad Mauri.
el gran Amaury López. Qué maravilla. Bueno, hemos hablado un poco de tu vida artística, hablemos de otras cosas. También has incursionado, entiendo, en la radio. Claro. Tuviste por acá uno de los, yo me atrevo a decir que no uno de los, yo diría que es el programa radial bilingüe más popular por más de 20 años, entiendo, ¿no? Que tuviste aquí en Gainesville. No, bueno, el Viernes Social. Viernes Social. Viernes Social ocupó un espacio radial de 7 años. Oh, 7 años, ok. 7 años. Y eso lo comencé, de hecho, fue por invitación de Belio, Antonio Martín. ¿Ustedes se acuerdan de Belio? Claro que sí. Pues Belio, si nos está escuchando. Saludito para Belio. Saludos para Belio. Fue el que me invitó, porque Belio en ese momento era profesor de publicidad en UF. Y fue el que consiguió el espacio. Wow. Entonces yo en ese momento estaba de gerente de Emiliano. Y él iba por las noches allá y me decía, oye, Gilberto, tú eres el tipo que tiene que estar ahí conmigo. Porque siempre nos poníamos a hablar de música y pues por mi memoria, no porque yo haya estudiado, se me quedan datos. Entonces me hablaba de fulano, sutano y yo decía, no, fulano y sutano salió de aquí, esto salió de acá. Y me decía, tú eres el que yo necesito ahí porque yo no desconozco eso. Y yo decía, chico, pero eso ahora con Wikipedia tú buscas y te dice, sí, no, pero tú lo que tú sabes no está en Wikipedia. Yo le dije, bueno, está bien. Y fui un viernes y entonces me quedé con él. Estuvimos haciéndolo en vivo como por 3 años, todos los viernes sin fallar. Hasta que un día yo dije, ¿sabes qué? Los viernes yo a veces tengo que tocar y eso. Claro. Vamos a grabarlo un martes y después lo pasamos. Porque no recibíamos nada en vivo. O sea, no es interactivo como el de ustedes, que la gente te puede escribir. Claro. Sino que allá la gente lo escuchaba. Pero tienes razón, era bilingüe. Yo básicamente hablaba más inglés que español. Porque la idea era llevarle la música hispana y explicársela al americano, al extranjero, porque nosotros la conocemos. Exactamente. Y te cuento que le encantaba. Cuando nosotros empezamos, de hecho, cuando yo empecé, en la primera temporada que hice mi podcast, muchas personas me hablaban de tu programa. Y me decían, wow, Viernes Social. O sea, que estaban fascinados y le encantaba. Además, apreciaban el hecho de que tú compartías canciones, le estoy hablando recónditas, que no se escuchaban en ningún lugar. Muchas canciones inéditas, o sea, de producciones que no fueron comercialmente asequibles. Pero todavía hay gente que me escucha hablando y me dice, Viernes Social. O sea, se acuerdan del timbre de voz. Exactamente, se acuerdan de tu voz en la radio y con sí. Belio. Le mandamos saludos a Belio. Y mencionas a Emiliano, que era otro de los puntos, obviamente, que quería tocar. Fuiste gerente en el restaurante de Emiliano, que dicho sea de paso, le mandamos saludos a tu familia. Fue uno de los primeros lugares que también me dio la oportunidad a mí de tocar ahí con diferentes formatos, a dúo, a trío. Descargábamos ahí con Gilberto, pasábamos unas noches extraordinarias. Pero cuéntanos esa etapa tuya en Emilianos. Bueno, Emilianos estuvo por 35 años en el downtown de Gainesville, que es mucho decir. Uno de los negocios con más trayectoria. Se cerró en el 2019, en el invierno, o sea, en el diciembre del 2019, antes de que entrara la pandemia, gracias a Dios. Wow. Y no, o sea, la razón por la que se cerró fue que mi hermana, que fue la dueña con su esposo, ya estaba cansada, o sea, 35 años detrás de... Y entonces no lo quiso vender, hubo ofertas de compra, pero ella dijo que ella no quería vender el nombre porque Emiliano fue nuestro abuelo, que fue panadero. Oh, wow. Y fue como eso fue... Emiliano abrió como una panadería aquí en Gainesville primero. Eso te iba a decir, esa es la historia. Era así, una panadería muy pequeñita, y tanto mi cuñado como mi hermana eran profesores universitarios en Santa Bárbara, en California. Y eso es una locura. Ellos renunciaron a sus carreras académicas para venirse a hacer pan a Gainesville. Eso. Increíble. Entonces abrieron Emiliano y obviamente vendiendo pan no iban a mantener una familia. Tuvieron que evolucionar, empezar a hacer sandwichitos y eran vegetarianos. Después de sandwichitos, pastelitos, y después terminaron abriendo almuerzos y después del almuerzo pues evolucionó. Y como a los 15 años cerraron la panadería totalmente y hacían postres para el restaurante solamente. Increíble. Pero Increíble. Ahí estábamos todos los... O sea, yo empecé cantando en Emiliano. Después me puse de mesero en los... ¿Sabes? Te estoy hablando en los 90, temprano en los 90. Yo trabajaba de mesero full time. Después llegué a ser manager por una temporada. Después me fui a hacer otras cosas. Estuve en la música a tiempo completo también, después regresé, entonces ya esta vez no quería ser mesero porque llega el día que ya tú no puedes bregar con eso. Así mismo. Y entonces me ofrecieron la posición de gerente y me quedé de gerente por muchos años ahí. De la noche, el gerente de la noche y del frente, porque ahí se dividían las tareas. Exacto. Producción atrás y frente era bregando con la gente.
Increíble. ¿Cómo balanceabas el tiempo, Gilbert? ¿Cómo tú hacías para la música? ¿Eras gerente? ¿También hacías viernes social? O sea, ¿cómo tú balanceabas todo eso y además tenías tu familia? Mírate en este espejo, ¿cómo lo haces tú? Ahí está, ¿te das cuenta? Igualito. Lo que pasa, si yo te veo a ti, me veo a mí a tu edad, ¿entiendes? Así mismo es. Porque yo estaba en 20 cosas también. 20 cosas, pero el tiempo te da. O sea, cuando tú tienes una pasión como tú la tienes, que tú bien lo sabes, cuando tú tienes una pasión por algo, no te cuesta. Claro. O sea, el cansancio no te cuesta. Tú te cansas como todos nos cansamos. Pero tu mente está activa porque estás satisfecho con lo que estás haciendo. O sea, es algo que te da energía. Entonces a mí, pues, yo a veces hacía 30 cosas en un día. Increíble. No paraba. Y hablando de pasión, ¿cómo llega Tropics? ¿Cómo es que se funda Tropics, señoras y señores? Tropics, ok. Lo que sucede es lo siguiente. Una transición después de Sin Tiempo. Llega el momento en que sale lo del disco de Doña Lidia. Viene el MIDI. Entonces los músicos que tocaban conmigo en Sin Tiempo, cada uno pues quería hacer sus proyectos, que es lógico y obvio. Claro. Uno quería hacer un proyecto de jazz, Ali estaba tocando con 20 personas, o sea, con 20 grupos, porque vivía de eso. Otro vivía en Ocala y se le hacía difícil venir. La cuestión que un día yo digo, pues ¿sabes qué? Yo voy a hacer un guisito yo solo, con un conguero y los MIDI, a ver qué pasa, porque yo tenía miedo. Yo decía, la gente no lo va a recibir bien, porque están acostumbrados a ver el grupo. Sí. Y quizás no lo reciben bien. Y para mi sorpresa... Aquello fue una pachanga, una parranda. No, la gente quedó encantada porque tenía un repertorio mucho más amplio. A la fiesta que fui a amenizar, como éramos dos, solamente no nos quedamos con el canto, porque antes cuando iban 6 o 7 músicos, le comían todo el buffet a la gente. Se le quedaban con la fiesta. Pues no, el cliente quedó sumamente complacido y yo dije, bueno, pues esta es la ficha. Por aquí es que. Por aquí es que. Entonces terminé de cumplir con los compromisos que tenía con el grupo grande y ahí pues cada cual le dije, no hay problema, muchachos, sigan con sus proyectos. Y lo otro era que ellos pues eran muy elitistas, no querían, o sea, saber del MIDI. Y me criticaron muchísimo. Y me dijeron, no, tú sabes, yo con esas pistas yo no voy a tocar. Y yo le dije, pues no hay ningún problema, yo sigo. Total, después terminaron varios de ellos haciéndolo también. Pero... Y hoy en día lo hace todo el mundo. Exacto. Yo lo digo, todo el mundo, artista, sea famoso, no sea famoso, todo el mundo lo hace. Tú sabes que un día, ahora que está sonando el timbre del teléfono, un día estábamos en una iglesia. Tú sabes que a ti te encantan los cuentos, Gilbert. Sí. Y eres el maestro de eso. Un día estábamos en una iglesia y el cura se había pasado la misa entera diciendo, apaguen el teléfono, ¿no? Y en eso suena el teléfono y un graciosón sale por ahí, no, ese es el señor que te debe estar llamando en este momento. El señor que te dé una llamada, porque y casualmente la homilía era del llamado del señor y sonó un teléfono. Ahí está llamándote. Ahí te está llamando. Ay, Dios mío. Pues hablando de eso, te pregunto, Tropics, que dicho sea de paso, Tropics es el primer proyecto musical con el cual yo tuve el placer de dar, como digo yo, mis primeros timbalazos en la percusión aquí en Gainesville, Florida, y actualmente sigue siendo pues estampa de Gainesville musicalmente hablando y nuestra comunidad. Y te pregunto, yo siempre he tenido la curiosidad, ¿es difícil trabajar en familia? Porque ustedes todos son familia. Laura es tu hija, canta, trabajas con tu nuero, Waldemar Cabrera, que es mi hermano, le mando un abrazo grande, y con Bruni. ¿Es challenging, como dicen los gringos, es retador trabajar en familia? Hasta cierto punto sí, pero todo, acuérdate que en la vida lo que usualmente introduce un elemento de hostilidad es las expectativas. Claro. Entonces, lo único que uno puede hacer es decirle, esto es lo que hay, señores, tenemos este compromiso, empezamos a tal hora, yo espero que estén todos listos a esta hora, ustedes son adultos, ya tienen la información y lo hacemos. Porque al principio, especialmente con mi querida hija, como es mi querida hija, tú sabes, lo que se ponía las pestañas, en lo que sea esto y lo otro, siempre se tardaba y nos llegaba un poquito tarde, pero después... Es como las cajas de dientes, me acostumbré.
Me acostumbré, me acostumbré y si llega tarde, pues llega tarde. ¿Qué voy a hacer? Tú que tienes 2 hijas. No, tú oye, no sabes nada. Me lo dices con la pregunta. Mira, como dice el árabe, no está fácil. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. No, pero yo siempre he pensado eso, de verdad, porque tú te imaginas, y tú tienes toda la razón. Las mujeres son más especiales en ese aspecto, o sea, requieren más preparación. Uno llega, se pone los zapatos, la camisa, el saco, se lo sacude, dale, y te echas 2 perfumazos y ya está. A menos que, bueno, si tienes el pelo largo, ya son otros 5 pesos. Pero por lo general, las mujeres requieren el make-up, el maquillaje, la bueno, vaina. hoy día no se sabe, porque hoy día hay hombres que se tardan más que una mujer. Ay, Dios mío. Con las cremitas y las cuestiones, ¿ah? Es cierto. Es cierto. De hecho, te confieso, yo en un tiempo cuando estuve en el conservatorio... No hagas eso. No, mira... No me echen la culpa a mí de esa confesión. Eso es cosa tuya. Es más, si experimentaste, yo no quiero saber. Pues les voy a confesar. No, porque tú me entiendes. Sería yo diría muy hipócrita de mi parte. Tú diciendo eso, yo quiero decírtelo. Es cierto, yo cuando estaba en el conservatorio, te cuento que llegó un momento, tú sabes, yo tocaba batería y tenía mi pelo largo. Tú sabes que en la época ya de los 90 en adelante, todo el mundo hasta los 2000 tenía la cuestión del pelo largo y demás. Y llegó un momento que uno le daba, tú sabes, las mujeres se usaban base, como le dicen, base. Y llegó un momento que oye, préstame un poquito de base, porque allá es el préstame, el pásame, para yo ponerte. Uno no tenía, pero, óigame, comiquísimo. Me acabas de acordar la época de nosotros en el conservatorio de la música y demás. Gilbert, entonces, Tropics, obviamente, es un proyecto que entra después. ¿Cuándo es que entras a trabajar en lo que es la corte? Porque además ya estamos entrando en otra arista, ¿verdad? De tu vida, otra parte más, otra carrera que tienes también. ¿Cuándo es que entras a trabajar acá? Pues mira, en el tribunal lo que yo hago, yo soy intérprete judicial. Entonces yo siempre, desde que me gradué de la universidad y hasta antes, yo le ayudo. A mí, yo soy bien gregario, me gusta la gente, obviamente. Me gusta conversar con la gente, soy bien amigable. Y cuando había una persona que necesitaba comunicarse, que no se podía comunicar, hablara portugués, italiano, lo que fuera, como yo sabía inglés y yo más o menos adivinaba lo que ellos querían, yo les servía de intérprete a todo el mundo, en los supermercados, donde fuera. En el hospital muchas veces tuve que ir con personas que estaban pasando alguna penuria y necesitaban que alguien les interpretara, porque en aquella época no es como ahora, que hay mucho personal bilingüe en los hospitales, en las escuelas, en todas partes. Entonces siempre me gustó, pero nunca, fíjate, nunca lo viste como una carrera, quizás. No lo ve como una carrera, porque en aquella época no había una carrera formal como tal. Después de los 70 fue que empezó esa cuestión en sitios como Nueva York y California, donde había una población hispana grandísima. Claro, me imagino por la inmigración. Correcto. Entonces, aquí en Gainesville, pues no hacía falta. De hecho, aquí había un venezolano, Pedro Estrada se llamaba, que yo recuerdo que cuando yo tenía el mercado, que era un colmado que yo tuve por unos años, él venía todos los días y entonces iba a la corte y se paraba afuera a ver si alguien necesitaba intérprete y él les cobraba por ser intérprete, porque no había intérpretes oficiales. Entonces él iba y los ayudaba frente al juez, les interpretaba y se ganaba su dinerito. Luego había otro venezolano también que era profesor de UF, que lo llamaban a veces a él para que fuera intérprete, pero él era profesor en UF. O sea, entonces ya cuando me llaman a mí la primera vez, o sea, uno de los profesores me dijo: mira, Gilberto, yo te conozco, yo sé que tú serías fantástico para esto. Hay una posición abierta en la corte para intérprete. Si tú quieres, ve y solicita. Yo, pues, como yo no estaba haciendo nada de día, yo tocaba de noche, pero de día estaba... Que eso a mi esposa no le gustaba, porque yo estaba en casa, en el sofá, tú sabes, esperando que llegaran las 7 para irme a tocar. Pues fui, solicité, me enviaron a unos talleres de preparatorio, capacitación, etcétera, y vine y empecé a trabajar inmediatamente en aquella época. Todavía no había un programa de certificación como tal. Luego sí vino el programa de certificación, que había que tomar unos exámenes más formales y había que hacer ciertos pasos. Pero antes de eso, no. Yo empecé en el 2000. Wow. O sea, llevo ya 25 años. O sea, porque actualmente todavía estás ejerciendo la carrera. Bueno, sí, pero ahora yo soy el gerente del programa. O sea, yo tengo la posición del Estado
de gerente del programa. Yo tengo mi despacho, o sea, mi oficina en el tribunal, y yo soy el que está a cargo de no solamente asignar los intérpretes de español, sino de todos los idiomas, incluyendo el idioma de señas. Oh, wow, increíble, increíble. Qué bien, mira, eso es algo interesante que desconocía, ¿verdad que sí? Entonces estás supervisando varios, o sea, todos intérpretes en diferentes Son 6 idiomas. condados. O sea, el condado, el octavo llega desde Alachua, va hasta McLean, que es pasando la 10 para allá, va a Libby, va a Gilchrist, va a Baker, va a Lake Butler, va a Bradford. Que Marion, es me imagino, ¿no? Marion también. No, Marion es el quinto, ya ese es otro. Okay. Ya ese es otro. No, si tuviésemos a Marion estaríamos volviéndonos locos. Imagínate, wow. Y una de las cosas que te quería preguntar, porque en algún momento, me imagino, o sea, que tú fuiste el intérprete como tal, tú estabas ahí. Me imagino que los casos, o sea, era una cosa increíble escuchar diferentes casos para transmitirlo, o sea, interpretarlo. ¿En algún momento te pasó que escuchaste un caso extremo, ya sea o gracioso o ya sea, o sea, que tú en tu mente dijeras, yo no puedo creer que esto esté pasando, y te frizaste? ¿Te pasó eso en algún momento? Bueno, muchas veces pasa. Todavía, yo estoy activo, yo sigo interpretando, claro, además de asignar eso. Pero mi primer caso... Cuéntame, ¿qué es lo que quiero saber? El primero fue sí, bueno, yo te digo el milagro, pero no el santo, ¿no? Porque no se puede hablar, claro, obviamente. Pero mi primer caso fue en uno de los tribunales del circuito, en un campo, para no decir dónde. Y fue en el despacho del juez. Entonces estaba pues, el taquígrafo allí, estaba el actual. Todos estábamos sentados en una mesa y yo estoy aquí al lado de una señora. Era una causa civil. El marido le quería quitar los hijos a la esposa porque la acusaba de que estaba loca. Entonces yo estoy interpretando para ella. Así al cruzar la mesa está el esposo y el juez está aquí, estamos todos aquí, y algunas personas hasta allá atrás. ¿Sabes? Era como de aquí a la pared. Así. Para los que sepan, de aquí a la pared es como 20 pies más o menos de aquí a allí. Allá había una gente allá al final. Y el tipo pues acusa, no, señor juez, yo quiero que la patria potestad de mis hijos, porque es que mi esposa está loca, señor juez. Entonces yo estoy interpretando. Y el juez pregunta, ¿pero loca cómo? Entonces le dice, no, que está loca. Pero ella, no. Entonces el juez le dice, ok, ya lo escuché usted, ahora quiero escuchar de ella. Y la mira y le dice, señora, ¿usted entiende que su esposo está diciendo que usted está loca? Y ella dice, sí. ¿Usted ha ido a algún médico? Sí. ¿Y qué le ha dicho el médico? Pues nada. No le ha dicho nada. Y él, sí, le dijeron, le diagnosticaron como esquizofrénica bipolar. La diagnosticaron como esquizofrénica bipolar. Yo no sé lo que es eso. Entonces viene el juez y le dice, por ejemplo, señora, y usted escucha voces. Entonces yo le digo, ma'am, for instance, do you hear your voices? Pero se lo digo en español, usted escucha voces. Y ella se me queda mirando así, empieza. Y todo el mundo a mirarla. Y ella empieza así a voltear. Oh, wow. Levanta la cabeza así, empieza a voltear. Y todo el mundo. Y de repente dice, pues por allí estoy oyendo que están hablando. Oh, my God, pobrecita. Wow. El juez salió, dijo, receso por 5 minutos porque se iba a morir de la risa. O sea, todo el mundo estaba esperando. Claro. Y ella lo que dijo que estaba escuchando a los que estaban sentados allá atrás. ¡Wow! No, te puedo decir de muchísimos. Pero no, imagínate. O sea, nada más me puedo imaginar a todos los tipos de casos. Una dijo que ella quería a su hija también porque el Señor le había dicho que ella tenía que estar con su hija. Pues yo interpreté esto, tú sabes, the Lord. Cuando hizo así, pues the Lord. Pues, ¿sabes? Entonces el juez dice, the Lord. Yo le digo, el Señor. Y dice, sí, el Señor. Entonces el juez dice, ¿qué Señor? O sea, ¿de quién usted habla? De su esposo. Y dice, no, Dios me habló. Oh, wow. Digo, ok. Increíble. Sí, wow. No, se dan cosas. Pero como intérprete uno tiene que estar, o sea, básicamente yo le digo a la gente, pues me dice, pero eso es fácil. Y digo, no es fácil. Porque no es solamente tú tener mucho conocimiento de vocabulario, de las reglas, de la ética profesional, sino que tú no estás ahí. O sea, lo más difícil para mí como intérprete es no ayudar a las personas, porque yo no puedo ayudarte. Wow. O sea, si tú me preguntas a mí qué debo hacer, yo tengo que mirar a alguien y decir, ¿qué debo hacer? Porque si yo te digo a ti, no, tú lo que tienes que hacer es tal cosa.
ya, o sea, el intérprete no puede dar opinión, no puede hacer nada. Qué increíble, ¿no? Sí, tú estás ahí como un diccionario. Tú escuchas, tú transmites, tú escuchas, tú transmites. ¿Y te ha pasado eso, que te has sentido frustrado de querer ayudar a alguien y no poder en esas situaciones? Sí, claro que sí. Muchas veces, pero es mi... O sea, yo le digo a los intérpretes que se ponen furiosos, que dicen, no, yo quisiera, yo pues, hazte abogado. Increíble. O sea, increíble. si tú quieres ayudar a la gente, hazte abogado, pero como intérprete no puedes hacer eso. Exactamente. Vamos a regresar a tus proyectos artísticos y musicales, Gilbert. Claro. Actuales y también los futuros. Entiendo que tienes un proyecto que se llama El Duende y la Musa, ¿verdad que sí? El Duende y su Musa. Y su Musa. Cuéntame acerca de eso. El Duende y su Musa es un proyecto dedicado a mi tío Carlos. Mi tío Carlos es el tío que, pues poeta también, que se fue de Jayuya y se fue para San Juan, para el área metro. Y pues era el bohemio clásico que se rodeaba de artistas también. Fue íntimo amigo de Cabambal, el Topo, fue el esposo de Sandra Rivera, él fue el que estuvo en Pasadena. Y siempre llevaba artistas a Jayuya que cantaban o que eran actores o lo que fuera. Y él escribía también, y escribía muy bonito, muy bien. Y él sí compuso canciones. Él compuso canciones y escribió poesía. Entonces, pues yo siempre yo le había prometido que algún día te voy a grabar esos temas que están ahí, que no te grabó otra gente. Porque a él le grabaron, varias personas le grabaron de sus canciones. Pero también lo perdí, él ya murió hace unos años. Le pude poner música a uno de sus poemas, de hecho a 2 de ellos en vida, que él los escuchó. Qué lindo. Y eso es lo que viene ahora, ya está casi cocido, como digo yo. Está en el horno. Está cuajándose muy bien. Qué maravilla. Entonces me imagino que eso fue lo que te motivó, te impulsó a escribir, ¿no? Sí, ya a estas alturas lo que pasa es que yo estoy haciendo proyectos así para dejarlos para posteridad. Como yo digo, pues yo he dedicado toda mi vida a cantar música popular y de otros artistas, etcétera, etcétera. Y de hecho tengo... a la par con el Duende y su Musa, tengo un proyecto mío de 6 canciones mías originales, porque siempre todo el mundo me pregunta, oye, ¿y tú nunca has escrito? Yo, sí, yo tengo mis canciones, pero son canciones bien específicas, o sea, mis canciones que le he escrito, por ejemplo, cuando mi esposa quedó encinta la primera vez, le escribí una canción, o sea, son canciones hechas a la medida. Cuando mi prima se casó, le escribí una canción y entonces... pues ya las tengo arregladas y están quedando bien chéveres. Estoy muy bien satisfecho. Qué maravilla, qué maravilla. Y una vez más, aquí en la descripción de este episodio te vamos a dejar el enlace para que puedas disfrutar del álbum El Alma del Poeta, que entiendo que la puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Claro que sí. Y gilbertodepaz.com, el mismo nombre que aparece ahí, con el puntito y el com, es mi página de internet donde van a tener acceso libre al Alma del Poeta y las noticias de las cosas que vayan pasando. Espectacular. Gilbert, ¿cómo ha evolucionado tu perspectiva desde aquellos tiempos, de la montaña de Jayuya hasta ahora? Bueno, el lema de mi madre, como vamos viendo, vamos haciendo. Cuando yo llegué a Gainesville, pues yo yo venía de la escuela de Joan Manuel Serrat, de los cantautores de aquella época, Silvio... tú sabes, cantantes de guitarra y la trova, eso era lo que yo hacía. La necesidad me llevó a hacer salsa y merengue y cumbia y música bailable en Gainesville porque era lo que la gente pedía. Entonces tuve que ser un camaleón y reinventarme, dejar la guitarra y eso y ponerme a tocar piano y a cantar salsa y merengue. Y ahora haciendo esto otro. Entonces pues llegan otras cosas como el reggaetón. Y dentro de toda la reacción que uno pueda tener, claro, como músico, por la formación que uno ha tenido y todo, pues uno tiene que aceptar que es lo que está vigente y lo que gusta. Y entonces, pues, desvestirse de todos esos prejuicios y sentarse a escuchar detenidamente. Y te puedo decir, pues, que hay cosas que he escuchado y por más que las reescucho, pues no les veo el valor desde mi perspectiva de lo que debe ser la música, ¿entiendes? Porque también eso ha cambiado. Claro. Pero tengo que darle crédito a los que crédito merecen, claro, que sí aportan algo, que tienen un mensaje, que aunque no me guste quizás, que choque un poco, pero que es un mensaje
que tiene una verdad. No, y en ese mismo punto me gustaría expandir un poquito. Vamos a entrar en un tema ahora que quería y quiero debatir contigo como músico, como puertorriqueño. Actualmente, hace unos días, Bad Bunny, hablando de que mencionas el reggaetón, lanzó su disco Debí Tirar Más Fotos. Un disco que el preview del mercadeo que se le ha hecho, obviamente, está completamente enfocado en las emociones, el patriotismo, las raíces, en el folclore y la riqueza cultural de Puerto Rico. Te pregunto, ¿has escuchado el disco? Si lo has escuchado, ¿qué te parece? El disco Debí Tirar Más Fotos. ¿Te sientes identificado como puertorriqueño? ¿Cuál es tu impresión del disco? Habla. Bueno, en su totalidad no te puedo decir que lo haya escuchado completamente, pero sí, el otro día, casualmente el sábado que veníamos de regreso de una actividad en Ocala con Waldy, pues Waldy bajó como 4 o 5 de los temas, de los más que le gustaban a él, los compartió conmigo. Y esos temas específicamente, pues tengo que admitir que sí me gustaron. O sea, me gustó el concepto musical, me gustó incluso la lírica que está utilizando. Pero más allá de eso, pues en cuanto al caso de Bad Bunny, lo que tenemos que entender es una cosa también, que esto es un fenómeno cultural, que él tiene un andamiaje de publicidad y un equipo detrás de él increíble, y también que hasta cierto punto pues se montaron en la misma guaguita del éxito que tuvo René, el de Calle 13, con su cuestión patriótica, ¿entiendes? O sea que hay muchos niveles aquí que hay que analizar y hay que ser objetivo en esto también. Entiendo que mi pueblo, cuando digo mi pueblo, mi gente boricua, los boricuas tenemos una pasión por todo lo que es puertorriqueño, y cuando gana un boxeador, pues tú sabes, nos tiramos a la calle. Cuando Maripili va y gana en todo el mundo, pues. Pero hasta cierto punto, eso es olvidándose de otras realidades que hay que encarar, que ojalá y las encararán con la misma pasión, ¿verdad? Porque definitivamente hay cosas que hay que valorar en su capacidad. No decir de repente, ok, Bad Bunny ahora se merece que le den un doctorado de la Universidad de Puerto Rico simplemente porque está trayendo todo ese turismo acá. O sea, no se puede mezclar una cosa con la otra. O sea, hay que ser justo. En esta expresión musical, pues sí tengo que decir que me gustan ciertas cosas. Se nos fue el audio. ¿No escuchas? No. Ah, mira. Quizás quítate los headphones, quizás. Bueno, en esta producción específica, pues hay que darle crédito por lo que está haciendo, y obviamente su intención de quedarse in-house en Puerto Rico para llevar todo ese turismo a la isla, a los hoteles, pues me parece que eso está muy bien, o sea, porque le va a dar vida a mucha gente. Pero mezclarlo todo y de repente tú sabes que es el redentor y el héroe de la nación, no creo que llegue a tanto. Exactamente. Claro, gracias por compartirme tu perspectiva, porque me quería escuchar, como te decía, como boricua y como músico y artista también, ¿qué pensabas? Ahora te voy a hacer una pregunta. Gilbert, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones, por ejemplo, de artistas latinos que sobre todo se buscan destacarse en la música en los Estados Unidos? Ya que mencionamos a Bad Bunny. Claro, el crossover, el famoso crossover. Lo primero es prepararte. Claro. O sea, ya que hay tantas herramientas, porque eso es lo que yo te digo a ti, Elio. O sea, yo tuve que formarme a golpe, y no es una excusa. O sea, yo soy lo que soy y lo que te doy es lo que te doy. Pero yo no tuve esas oportunidades porque no había nada de eso. De hecho, cuando yo me criaba, había un maestro de música que daba clases 3 meses. Yo empecé 3 instrumentos diferentes: saxofón, trompeta y flauta. Wow. Y a los 3 meses el tipo hacía así, se iba a tocar y nos dejaba en el salón con el solfeguito ese de las 3 notas que daban. Y nunca tuve nada. O sea, no había las facilidades que hay ahora. Prepárense musicalmente. ¿Quieres ser músico? Sé músico de verdad. Claro. O sea, que nadie te tenga que decir, léete esa partitura y no la puedas leer. Claro. Prepárate culturalmente también. Lee todo lo que te caiga en las manos. No seas una cotorrita repitiendo lo que escuchaste en los soundbites. ¿Por qué? Porque muchos de esos soundbites son realidades creadas que no tienen nada que ver con los hechos. Exactamente. ¿Entiendes? Céntrate, trata de vivir una vida balanceada, que es lo que tú estás haciendo, que te aplaudo muchísimo, que fue lo que yo pude hacer. No solo por mis méritos, sino porque tengo una esposa que me ha ayudado muchísimo, porque si no de otra manera no hubiese podido. ¿Entiendes? Es un equipo, pero como persona, si tú quieres ser buen artista, lo primero que tienes que identificar es qué es lo que tú quieres decir. Porque un artista tiene una responsabilidad. No. ¿Sabes? Tú eres un portavoz, tú eres una persona que
quieras o no quieras, otras personas te van a emular, te van a estar viendo, vas a hacer influencia en niños. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes una responsabilidad, pues tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar listo para cuando te hacen una pregunta, tú la puedas contestar. Definitivamente. ¿Entiendes? Y no salir con cualquier bla, 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 ¿entiendes? Exactamente. Digo, esa es mi opinión personal. Quizás el tipo de artista que yo aspiro a ser ya no tiene cabida en este mundo de cosas rápidas y de moda. De producto enlatado, como llamamos, producto enlatado. Todo viene ya prehecho. Pero yo todos los días pretendo superarme, claro. ¿Entiendes? Todos los días practico, todos los días trato de tener algo interesante que decir y que aportar, porque si no, ¿para qué? No, y tienes tanta razón. Aquí, de hecho, hace unos días, casualmente estábamos hablando detrás del micrófono acá con las chicas, ese tema de que en otras épocas, ok, te lo acepto, pero ahora el que no esté informado, instruido o que expanda un poco más en lo que quiera crecer como conocedor, conocer de un tema específico, es porque no quiere. Están tantas herramientas con las redes sociales, el YouTube, el Google, el otro. Ahora tenemos el ChatGPT y por ahí para allá, o sea, la lista es interminable. O sea, que eso es un muy buen consejo para la nueva generación, y no solo la música, de la nueva generación en general, en todo. Te puedo hacer la analogía, por ejemplo, el que quiere cantar agudo practica notas graves. Porque mientras tú expandes el registro hacia abajo, más lo expandes hacia arriba, como todo. Oh, wow. Entonces, si tú quieres tener una cultura, o sea, redonda, que puedas hablar de cada cosa, pues tienes que escuchar de muchos temas. No puedes nada más quedarte, ¿entiendes? Es como en la política. Tú quieres refutar a la oposición, pues tienes que aprender de ellos, tienes que escuchar lo que ellos dicen, tienes que ver las plataformas, porque si no estás hablando como una cotorra, no estás, exactamente. Te estás repitiendo eslogan, no estás en realidad aportando nada, o sea, estás reaccionando, no son acciones. Y es comiquísimo. La gente me dice, es que leer me cansa la vista. Bueno, hay audiobooks ahora. Audiobooks. Ya yo no te leo, yo me paso escuchando audiobooks. Eso hago yo también. Eso es lo que yo hago y me encanta. Sí, porque uno tiene más tiempo también cuando va manejando. Claro. No, cuando voy manejando yo estoy escuchando, perdóname, la 95.7. Yo no. El anuncio no pagado, ¿sabes? Pero ahí está. Y bueno, te tengo dos últimos puntos, Silve, para ti. La verdad que le he pasado genial, pero todavía tengo dos punticos más para ti. Claro. Si pudieras volver a un momento específico de tu carrera musical, de tu trayectoria, ¿cuál sería y por qué? Ay, para empezar, es un ejercicio que no me gusta hacer. Porque la vida hay que vivirla en este momento. Sí. Entonces, uno se construye de lo que hizo y de lo que no hizo también. Claro. Y muchas veces uno recuerda más lo que no logró que lo que logró. Esto es algo que es en todo, en las relaciones. El besito que no le pudiste dar a la nena es el que se te quedó pendiente. Y ese es el que tú casi siempre te vuelve a la memoria. El que diste, ya lo diste. Exacto. Y ya eso pasó. Pues así pasa con todo en la vida. O sea, yo no te puedo decir si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, porque básicamente tú siempre eres tú. Claro. Y donde en la circunstancia que estés, tienes que ser honesto contigo mismo, número uno, ser genuino. Ser lo que eres y no, ¿sabes? Mientras más rápido puedas resolver eso de impresionar a la gente o no impresionarla, no, cultívate como persona, siempre aporta lo mejor que tú tengas, siempre lleva felicidad, y cuando ves que no puedes ayudar o algo, pues quítate del medio. Así mismo es. Y ahora me estás trayendo al último punto que te quería preguntar, ¿algún sueño o meta, artística o no, que te gustaría cumplir? Pues las estoy cumpliendo. Por primera vez en mi vida tengo ya la sabiduría para estar en este momento, que es algo que me costó mucho y que te lo voy a dejar como consejo. Cuando nosotros estamos aspirando a cosas, siempre vemos las cosas lejanas allá. Sí. Entonces tú estás enfocado en una meta y lo que está sucediendo aquí no lo ves, que es lo que en realidad está pasando. Este momento es el que está pasando ahora. Yo no puedo estar aquí contigo y pensando qué voy a estar haciendo de aquí a una hora, o lo que hice hace una hora. ¿Por qué? Porque pierdes esto que está aquí, que es lo único que tenemos, este presente, este regalo. Entonces, si eres capaz de disciplinarte y estar en el momento todo el tiempo, vas a vivir una vida mucho más llena, porque vas a disfrutar de este momento, en vez de esperar
lo voy a ver de aquí a un mes a ver cómo fue eso. No, lo estás viendo ahora, lo estás viviendo. Exactamente. Y te digo que este momento lo he disfrutado y lo estoy disfrutando como nada. Gilbert, gracias de verdad por estar aquí con gracias nosotros. a ti, caramba. De verdad, la he pasado espectacular. Es bien, bien, bien brutal estar aquí contigo, aprender de ti, conversar contigo. Y de hecho que hacía rato que no lo hacíamos. Hacía mucho rato que no nos sentábamos con calma. Claro ¿verdad? que sí. Así que de verdad que espero que ustedes la hayan pasado tan lindo como la he pasado yo. Estén atentos a todas las otras noticias que vienen con los proyectos del próximo disco que vas a estar lanzando, de los poemas señor, de tu tío. Que de hecho te tengo que llamar para que me ayudes con la percusión en un par de cositas ahí. Vamos para allá, vamos a ver, eso no se diga más. Y muchas gracias, señoras y señores. No olvides, te recuerdo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale click, ahí está, a la campanita de las notificaciones para el que nos esté buscando nos encuentre, y el que se lo quiera gozar y disfrutar, que se lo goce y se lo disfrute. Y recuerda que todos los miércoles tenemos un episodio con esas personas que hacen estas cosas, nos regalan su legado, nos regalan su tiempo, su momento, y nos llenan. Realmente este momento nos llena, este presente nos llena. Somos mejores de que cuando empezamos este podcast. Así me siento yo. Así que espero que te sientas igual. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en otro episodio de Helio Piedra Podcast. Gracias, familia. Fantástico, brother. Me tengo que dar todo el día aquí bembeteando.